Estás a salvo detrás de tu escudo, y los orcos se van a clavar las lanzas. Sin embargo, los elfos deciden saltar por arriba del muro y ponerse innecesariamente en peligro. Me llamo Rolcon Aidendike y soy profesor de Historia Antigua en la Universidad de Edimburgo. Seguro me recuerdes de la primera parte. Hoy veremos escenas de guerras antiguas de películas y series modernas y juzgaremos su realismo. No! Draw! Use! Todas las películas de este estilo muestran a los arqueros alineados. El líder grita siempre lo mismo: flechas, desenvainen y disparen. Y eso no es realista. No se ordena disparar en este tipo de batallas. Cuando se ordena desenvainar, la mayoría de los arqueros se pueden cansar y por ende no serían eficaces. Y otros pueden pensar que es un proceso demasiado lento ya que se puede disparar directamente. No es necesario dar esas órdenes. Es casi imposible hacer eso porque se necesita demasiada coordinación. En el pasado se solía usar un muro de escudo como formación para que luego las lanzas se claven en los escudos y alejen al enemigo. La falange macedonia es un excelente ejemplo de esta formación. También hacían este tipo de formaciones en Mesopotamia en el año 2000 a.C. Sin embargo, sería difícil hacer la formación en forma de círculo porque moverse en bloque es bastante complicado. Una vez que estás rodeado, estás en problemas porque no hay nada que puedas hacer. Bueno, puedes intentar romper las lanzas. Los persas solían hacerle eso a los griegos porque sus lanzas eran muy largas y podían partirlas por la mitad con la mano. Sin embargo, hacer eso no te lleva a ningún lado. Si estás en el medio de una formación así, tienes que darte por vencido. Los aplastamientos en las batallas ocurren, pero por lo general, esto sucede si las personas intentan huir. Y no pueden escapar porque hay un río, un barranco o un muro. Y por eso quedan atrapadas allí. La escena representa muy bien el pánico que tienen las personas a ser aplastadas. Si los caballos aparecen inesperadamente detrás de la línea de infantería, te recomiendo rendirte y huir. No es posible que esa formación se resista a la entrada de los caballos. Lo que es muy poco realista es que nadie sabía que los caballos estaban allí. Son imposibles de ocultar salvo que sea un grupo muy pequeño ubicado en un bosque, camino hueco, o detrás de algún accidente geográfico. Pero una caballería como la de la escena levanta mucho polvo y hace mucho ruido. Y además, asusta a los pájaros y animales. Por ende las personas la verían venir. Realmente me gusta que la escena muestra de manera correcta el terror que se vive en una batalla. Las estrategias de la batalla de la escena no son realistas, pero la sensación de desesperación de las personas sí lo es. Por este motivo, le doy un 6 de 10. Se supone que ese ruido de cuerno es para darle confianza a la tropa, lo cual puede funcionar. Y muchas tropas suelen cantar canciones antes de una batalla para motivarse. Es algo realista y que puede ocurrir antes de una batalla. Sin embargo, no se utiliza para dar órdenes. Los romanos tenían un montón de sonidos diferentes de trompeta, y las tropas ya sabían que si oían eso, tenían que hacer tal cosa. Pero por ejemplo, los griegos tenían una gran trompeta que cuando sonaba, ellos se preparaban para pelear. Y si volvía a sonar, se tenían que retirar. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué querrían que la caballería pasara por arriba de sus propios escudos? ¿Quieres que la caballería se detenga frente a ti? Porque en ese momento, queda atrapada frente a tu muro de lanzas y por ende perderá todas sus ventajas. En ese momento, la caballería no tiene escapatoria. Está muy claro que los elfos formaron un muro de lanzas muy eficaz, pero luego se cubrieron bajo sus escudos para dejar que la caballería pase por arriba. ¿Cuál es el punto? No lo sé, no sé por qué hicieron eso. Tanto los elfos como los enanos hicieron un muro de escudos doble. Existen este tipo de formaciones en las batallas, que se hacen para intentar detener a la caballería. Este tipo de muro se basa en una formación de infantería romana, en la que se pone a la infantería al frente cubriéndose con un muro de escudos doble o incluso triple. En la mayoría de las batallas, esta formación puede ser un poco estática ya que te deja sin posibilidad de movimiento. Y eso no está bueno, a menos que estés absolutamente seguro de que el enemigo va a ir corriendo directamente hacia ti. Pero si trata de hacer otra cosa, deberás tener un rango de movimiento al tener un muro de escudos de una línea, ya que la mayoría de las veces funciona.
Si tienes una defensa estática, tienes un muro de lanzas. Los orcos están corriendo directamente hacia el muro sin razón, y eso es exactamente lo que quieres que tu enemigo haga, ¿verdad? Quiero decir, tú estás a salvo detrás de tu escudo y los orcos se van a clavar las lanzas. Eso es todo lo que quieres que suceda, hasta que los orcos dejen de correr hacia ti. Sin embargo, los elfos deciden saltar por arriba del muro, ponerse innecesariamente en peligro y luchar frente a frente. Realmente no tiene ningún sentido hacer eso. Por un lado, se dice que las formaciones en cuña existen principalmente para favorecer a la caballería, pero por otro lado, no se sabe exactamente cómo la beneficiaría, ya que esta formación consiste en poner a un hombre al frente, y este queda expuesto al enemigo. Así que a menos que hayas hecho un agujero, la formación en cuña no te va a dar ninguna ventaja. En realidad, te va a poner en peligro, porque estarías constantemente poniendo a tu equipo frente al enemigo. No sé si funcionaría con la caballería, a pesar de que la escena muestra algunas formaciones interesantes de infantería. Le doy un 4 de 10. En esta escena, el director Kubrick quiso replicar una formación de batalla romana real, que consiste en hacer 3 líneas en forma de tablero de ajedrez para luego, en la batalla, formar una línea. No sabemos si ese tipo de formación es eficaz. También es posible que peleen en esa formación tipo tablero de ajedrez, para que les dé espacio para entrar y salir entre las filas de los otros. Si la tropa que estaba al frente se cansaba, o había demasiadas muertes, se retiraba, y luego la segunda línea, que tenía más experiencia, pasaba al frente. Y de esta forma, tenían una segunda oportunidad. En esta escena, hay demasiadas personas, más de las necesarias. La producción debería haberse dado cuenta. Pobre hombre, le pasó por arriba. Primero le rebota a uno y luego cae sobre el otro. Espero que haya recibido su sueldo. Muere hombre quemado por un enorme maíz en llamas. Muy bueno. A Hollywood le encanta el fuego. Siempre utiliza el fuego en las batallas. Lanza grandes bolas de fuego, rodillos de fuego o bolas de fuego para romper las formaciones. Y bueno, tiene un poco de sentido, porque cumplen su función. La cantidad de víctimas que hay en este tipo de batallas de Hollywood es ridícula. Siempre se mueren todos. Y la verdad es que eso no es muy realista. Cuando empiezas a ver que los hombres de tu equipo están siendo derrotados o te das cuenta que la formación se rompió, tienes que retirar las tropas. Una vez que se retiren, se decide el siguiente paso. Cuando el enemigo está huyendo y es perseguido por la caballería, comienzas a ver montañas de personas muertas. Pero no mueren tantas personas en las batallas con formaciones como la que acabamos de ver. Le doy un 6 de 10 por el esfuerzo. Debe haber sido un gran desafío intentar que todos estos extras actúen en conjunto. Y luego, puede ser aplastado por un maíz enorme en llamas. Pobre hombre, realmente espero que esté bien. Se solía hacer batallas sobre el hielo. La batalla del lago Peipus es muy conocida porque fue una batalla sobre hielo en la que la República de Nóvgorod contrarrestó a la Orden Teutónica. Obviamente, si se pelea en invierno, la mayoría de los lugares tienen un espacio amplio y plano de hielo para batallar tranquilamente. Los arqueros tienen diferentes alcances según el tipo de arco y flecha que utilizan, pero por supuesto que todo depende de su habilidad. Si se lanza correctamente una flecha, el viento no será un estorbo. Y además, si la flecha tiene buen impulso, no importa si le da al objetivo o no. Me gusta mucho el hecho de que utilizaron las flechas para agruparlos. Quiero decir, apuntaron a los costados para que ellos se agrupen en un espacio pequeño, para poder tenerlos bajo control. Eso que vimos recién es realista. Y por eso le doy un 6 de 10. Claramente podemos ver que hay una fila en el fondo y hay otra mucho más cerca. Y hay como 1,5 kilómetros de distancia entre ellas. ¿Para qué está la fila del fondo? Tardaría 15 minutos en llegar al punto de la batalla.
Esta es una de las peores batallas de Hollywood. Porque, por ejemplo, hay grandes ejércitos pero no actúan como tal. Nadie sabe lo que está pasando. Solamente dan espadazos. Ni siquiera hay formaciones. Al ver la escena nos damos cuenta que en esta batalla no hubo ninguna preparación ni planificación. Solamente corren y dan espadazos. Es una escena muy extraña, porque primero vemos que cortan muchas cabezas con las espadas, pero luego, de repente, la chica se queda quieta y llora por el hombre, y nadie la molesta. Es un gesto muy bonito que la dejen hacer eso. Si te quedas quieto en una batalla de esta magnitud, y sueltas tu arma, es obvio que alguien te va a apuñalar. Está claro que lo hacen por la trama, lo cual es totalmente comprensible. Le doy un 1 de 10 porque la escena no es realista. Ya hablé sobre esto en la primera parte del video. Aquí deberían haber estado cavando zanjas. Deberían estar cavando muchas zanjas. Cuando la primera zanja está lista, hay que cavar otra. Cava muchísimas zanjas. De nuevo, ¿dónde está tu zanja? ¿Dónde está? Tienes que tener una zanja. La escena muestra la fortaleza de las tropas, ya que los caballos no van a intentar pasar por esas zanjas. Los caballos van a intentar evitar ese terreno difícil, y eso hará que el enemigo tenga que ir hacia donde tú quieras. Y eso muestra cuán realista la escena es, porque esa es la función de las zanjas, y además, podemos ver cómo algo tan simple como hacer una zanja puede ayudarte. Es una masacre. Por ende, la escena representa razonablemente a una batalla por la cantidad de personas que mueren. Sabemos que se batalló en un espacio estrecho, porque están en un lugar rodeados de pantanos, y eligieron ese lugar para que la caballería enemiga, que es muy fuerte, tuviese que pasar por esa pequeña y estrecha parte llena de lodo, ya que la caballería tiene que pasar por un terreno llano, para poder moverse rápido y sin problemas. Por lo general, en las películas, las tropas se juntan y pelean como acabamos de ver en esa escena. En una batalla real solamente unos pocos hombres pelean, y luego, los demás esperan su turno. Y eso sucedió en la batalla de la colina de Loudon, cuando las tropas tuvieron que luchar a través de un terreno estrecho, y gracias a eso pudieron ganar a pesar de que los ingleses tenían más soldados. La parte que es realista de esta escena es cuando el hombre grita y espera que todos los hombres que están a su alrededor escuchen. Pero obviamente que eso no funciona. El hombre esperaba que todos sigan sus órdenes. La escena muestra tácticas y principios realistas, pero hay algunos problemas. La infantería usa armadura, pero los caballos no están muy bien protegidos. Por eso le doy un 7 de 10. Esta es la batalla de Lidaspes liderada por Alejandro, contra los indios, en Pakistán. No se batalló en el bosque, se realizó a orillas de un río, el cual Alejandro cruzó por la noche. Por eso, para Alejandro, su caballería fue lo que lo hizo triunfar. Él quería pelear con su caballería, y eso significaba tener que hacerlo en un espacio abierto porque quería moverse y correr con facilidad. Si se batalla en un bosque, la caballería no tiene mucho espacio para moverse y se puede tropezar. Si quieres que tu caballería sea eficaz, obviamente no elegirías un bosque para luchar. En esta escena los caballos están demasiado cerca uno de otros. Casi todas las grandes batallas suelen ocurrir a orillas de ríos, o bien en espacios llanos abiertos. La escena muestra bastante bien la parte en la que Alejandro se encuentra por primera vez con los elefantes. A los caballos no les gustan los animales que no conocen. Por eso, si los caballos ven a los elefantes, que no conocen, bueno, saldrían corriendo definitivamente. Puedes ver que cuando los elefantes se dirigen hacia la tropa, todos están sorprendidos preguntándose cómo detenerlos. Alejandro ganó esta batalla fácilmente. El problema es que es bastante fácil ahuyentar a los elefantes, ya que simplemente puedes lanzarles misiles para que traten de deshacerse de sus jinetes. Y también, para asustarlos y que huyan pisoteando a sus propios hombres, que es lo que suele ocurrir cuando hay elefantes. Más allá de eso, la táctica y el equipamiento de los soldados es realista. Bueno, le doy un 7 de 10. La formación cuadrada hueca es real y se utiliza en las marchas. Si una tropa tiene miedo de que el enemigo pueda tenderle una emboscada,
Estando en esta formación, podría girar en cualquier momento para el lado que está el oponente. Bueno, las cuadrigas se utilizaban mucho en las guerras en la Edad de Bronce. Están pensadas para transportar a las personas que disparan flechas o lanzan jabalinas. Sin embargo, la cuadriga no es necesaria si sabes disparar estando arriba de un caballo. Disparar desde una cuadriga no sería una ventaja porque, bueno, los caballos son mejores ya que tienes más rango de movimiento. Como suele suceder con todo, hay cosas que pasan de moda, como en este caso las cuadrigas. Le voy a dar un 5 de 10. Take position! Está buena la diversidad que hay en esta escena. El Imperio Romano abarcaba desde el Mediterráneo hasta África y toda Europa, por lo tanto, había soldados de diferentes colores de piel y orígenes. Cavaron una zanja y luego la ocultaron. Eso es bastante realista, suele suceder. Existió al menos una batalla en la historia de Grecia, en la que el enemigo tenía una gran caballería. Entonces, prepararon el terreno haciendo agujeros grandes en el suelo y luego los ocultaron, para que cuando la caballería avance, caiga en los agujeros y los caballos se quiebren las patas. La idea de hacer una zanja oculta es muy realista. Sin embargo, la zanja de la escena es demasiado grande como para ocultarla, ¿verdad? Quiero decir, llevaría mucho tiempo ocultar una zanja de ese tamaño. Y además, las tropas romanas se darían cuenta porque no es que vas ese día y cavas la zanja. Es un proceso que tarda días, ¿me explico? Es una escena un poco tonta, porque los gladiadores primero cavan una zanja para defenderse, y luego la ignoran y saltan por encima. Quiero decir, el propósito de la zanja era neutralizar al enemigo. ¿Por qué entonces pasas por encima de ella? Si hacer eso era el plan, ¿por qué esforzarse en cavarla? Es una pelea tonta y poco realista. Le doy un 1 de 10. Don't run! We hold position! Esos escudos fueron diseñados para hacer ese tipo de formación de muro. Incluso existen escudos de pie y de torre, que son para formar una línea estática de infantería. Por lo general, los utilizarías para armar la barrera defensiva y el bastión detrás, que tendría arqueros, por ejemplo, para disparar al enemigo e intentar que ataquen donde tú quieres. Hay muchas culturas diferentes a lo largo de la historia, que han hecho este tipo de táctica de escudo muro utilizando diferentes tipos de escudos. Y luego en el periodo medieval, se vuelven más populares gracias al auge de las ballestas cuando se comenzó a usar armaduras, y por ende, los escudos ya no eran una opción. Y eso se debe a que se necesita una gran barrera armada con este tipo de escudo pavés, para protegerte cuando recargas tu ballesta. Lanzaron una piedra, la cual les costó mucho posicionar, porque es muy pesada, utilizando un fundíbulo. Siendo honesto, es muy complicado lanzar esas piedras rápidamente ya que son muy pesadas. Puedes lanzar pocas piedras por batalla ya que es un sistema lento, y aún así, el enemigo durante todo ese tiempo está expuesto. Si la piedra cae encima tuyo, tú tienes la culpa porque no hiciste nada para evitarlo. Te están dando el tiempo para correrte, pero no lo haces. La escena es estratégicamente mala, pero algunos objetos fueron los adecuados. Le doy un 4 de 10. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, puedes ver la primera parte haciendo clic aquí arriba.